Gloria a Dios, aleluya. Es Miguel Fernández con Miguel Fernández Ministerios. La semana pasada hablamos de la fe, como nosotros siendo hijos de Dios tenemos autoridad de hablar a la montaña, siendo los problemas que cualquiera persona pasa por las pruebas de la lucha de la vida. Ahora vamos a seguir la plática de la fe. Pero una cosa dice en Hebreos 1, versículo 6, es imposible de agradecer a Dios, de venir a Dios creyendo que Él es. Que Él es, que Él puede completar las cosas que ya dijo en la Escritura. Uno ya sabes, cuando uno nace de nuevo, naciste con la fe. Tienes la fe en tu espíritu. Ya entiendes cuando uno entra a la palabra de Dios, escuchando la palabra día tras día. Eso es porque me gusta leer la Biblia, para que yo lo pueda leerlo. Porque la Biblia dice, fe llega por escuchando la palabra de Dios. Mi espíritu siempre crece más, entender más las cosas de Dios. Una cosa que necesitamos entender, la fe de Dios. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando están pidiendo a Dios por unas cosas y todavía no miras en manifestación de tu oración? Por ejemplo, a unos cristianos o personas que no son cristianos que me están escuchando, posibilidad estás enfermo y todavía sientes, no mirates el milagro manifestado en tu vida. O puede ser que estás orando que Dios salva uno de tus hijos o tu esposa o tu esposo o tu tía o tío o tu amigo. ¿Cuántos de ustedes me están escuchando está pasando esa prueba en la vida? Por ejemplo, yo estoy pidiendo a Dios que salve unos hermanos de míos que son hermanos de verdad, que nació de la misma madre. La cosa que quiero decir, a veces en manifestación de la fe no llega inmediatamente. Cuando nosotros oramos a Dios, yo oro a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, yo tengo fe que tú vas a salvar mi hija o mi hijo o mi hermano que está controlado de ese vicio de droga o es controlado de ese vicio de homosexual o controlado de los vicios. Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Cuando yo oro a Dios, a veces la oración se puede manifestar inmediatamente, a veces puede llegar un tiempo. Por medio de ese tiempo, vamos a decir hoy, día 3 de agosto, me imagino, oramos a Dios para que usted pueda recibir sanidad por tu cuerpo. ¿Ok? A veces el milagro puede manifestar inmediatamente. A veces en tiempo el milagro llega. Mientras que nosotros estamos esperando, necesitamos andar por medio de la esperanza y por medio de creyendo, por medio de paciencia, por medio del amor de Dios. Por ejemplo, cuando usted está pidiendo, Dios salva a mi hermano que es un drogadito, todavía posibilidad no estás mirando que estás salvo, ¿correcto? O entonces va a llegar el día que vas a ver en manifestación. Pero en el mundo espiritual ya está hecho. Por fe es manifestado que ya está hecho. Fe es creyendo que ya recibiste de Dios. No le importa si no miras que tu hermano o hermana no está salvo. No le importa si tú oraste por un hermano que está enfermo, o hermana, o un hijo, o un padre. Cuando oraste en el mundo espiritual, ya está hecho, porque ya Jesucristo sanó a la persona en la cruz. Necesitas creer que ya recibiste antes que miras en manifestación. Por mientras que estás esperando para la manifestación que llega en ese mundo, aquí donde estamos, pero el mundo espiritual ya está hecho. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a dar un ejemplo para que entiendas más simple.
Ese es un carro. Acá está la manifestación. Mientras que yo estaba yendo, esperando, creyendo, teniendo presencia, creyendo que ya recibí, no le importa si no miro manifestación. Va a llegar el momento que vas a ver en manifestación en ese mundo, donde puedes tocarlo, oírlo, olerlo, probarlo, que ya está hecho. Pero a veces uno necesita tener la presencia mientras estás creyendo, teniendo esperanza. Esperanza en creyendo es el carro, por un ejemplo, para que llegue ese momento para ver en manifestación, para que llegue del mundo espiritual a ese mundo. Estamos andando, te dicen, mira, una amiga llega a tu casa, por un ejemplo, mira, tus hijos son traviesos, son borrachos, nunca van a ser cristianos. Tú necesitas corregirlas. Mira, señora, amiga mía, por fe yo creo que mi hijo que ya está salvo. No le importa si todavía está tomando, todavía está borracho. Yo tengo por fe y le doy gracias a Dios. Vamos a leer una escritura en 1 Juan, capítulo 5, en versículo 14. 1 Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, esa es la confianza que tenemos en Jesucristo desde cuando yo pido por medio de la voluntad de Él me escucha a mí. ¿Oíste? Vamos a leer otra vez. Esa es la confianza de cuando yo pido a Jesucristo para las cosas que son la voluntad de Él me está escuchando. Vamos a seguir versículo 15. Si yo sé en mi corazón que me escucha a nosotros las cosas que estamos pidiendo, nosotros sabemos que tenemos la petición que estamos pidiendo. Para que quite la duda, tú necesitas agarrar esa escritura, meterla en tu corazón, para que para que tu fe crece, para que te puedas crecer espiritualmente cuando estás orando a Dios por la salvación de tu hijo. Tú necesitas decirle a tus amigas, tus amigos, no me importa si no te miran salvos, pero por fe yo sé, cuando dice la escritura, dice cuando yo oro a Dios, pido algo que es la voluntad de Dios, Él me contesta, escucha mi oración. Por fe yo sé que mi hijo va a estar salvo. El diablo es mentiroso. Y necesitas hablar con ese mal espíritu que controla a ese hijo o esposos o enfermedad, reprenderlo en el nombre de Jesucristo, en andar en la autoridad que ya Dios te dio a ustedes, en a mí mismo. Cuando nosotros andamos en el carro de esperanza, el carro de manejar, ya darle las gracias a Dios día tras día, enseñándole a Dios día tras día, diciendo, mira Padre, tú dijiste que cuando yo oro, yo necesito creer que ya recibí. En aquí dice en 1 Juan, capítulo 5, versículo, dice 14 y 15, Señor, tú dijiste que si yo oro por algo que es la voluntad de usted, Señor, tú me escuchas y yo sé por fe, yo he recibido la petición que yo. Entonces tú necesitas hablar con el Padre y también hablar con el diablo, el chamuco, que te dice, tu hijo nunca va a ser salvo, nunca va a ser libre de ese vicio, o tu esposo o tu esposa. Tú necesitas hablar con ese diablo y usar la misma escritura que usaste con Dios. Dile, diablo mentiroso, la Biblia dice, cuando yo pido a mi Padre algo que es la voluntad de Él, si es la voluntad de Dios que el Hijo mío que está recibido salvación, salvo libre de ese vicio de droga o homosexual o enfermedad, necesitas ustedes
hablar con ese diablo, ese pensamiento de duda que entra en la mente. Ustedes necesitan tumbar esos pensamientos negativos que llegan en tu mente. Día tras día, hablar la palabra. Cuando escuchas la palabra, léelo recio para que puedas escuchar. Entra esa palabra en tu corazón. Es una semilla de la fe y comienza a crecer como un árbol. En un día vas a ver en manifestación. Un día vas a ver en manifestación. ¿Por qué? Estás manejando por fe. Ya está hecho en el mundo espiritual. Para llegar en ese mundo necesitas andar en la esperanza, en creyendo, en andando en presencia, sabiendo que Dios ya te escuchó y ya te contestó. Entonces todos los días dale gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo mi hijo está salvo. En el nombre de Jesucristo ya habla mentiroso. Y cuando hablas con tu hijo, hijo mío, yo te miro como un hijo de Dios. Yo te miro que tú estás salvo por fe en el nombre de Jesucristo. Yo te miro predicando la palabra de Dios. Yo te miro dejando ese vicio en el nombre de Jesucristo. Tú eres una bendición para mí en el nombre de Jesucristo. Deja de estar hablando a los hijos o los esposos o las esposas. Nunca vas a llegar siendo nada. Nunca vas a ir preso. Tú vas a ser como tu padre, un borracho. Y si estás hablando así, estás hablando palabras que van a matar el espíritu de esa persona. Ustedes necesitan comenzar a hablar la palabra de fe sobre tus hijos en su esposo o esposa. Decirle, hijo mío, yo te miro en el nombre de Jesucristo, un hijo obediente. Yo te miro trabajando. Yo te miro que no estás flojo. En el nombre de Jesucristo vas a hacer algo porque tú eres una bendición a mí. En el nombre de Jesucristo. Porque la Biblia dice, cuando yo oro, Él me escucha en el nombre de Jesucristo. Habla con autoridad. Hijo mío, tú eres una bendición. Yo te miro salvo, libre de ese vicio. En el nombre de Jesucristo. Tú no vas a ser borracho todo. Yo te miro como un hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo. Comienzas a confesar esa palabra de vida a sus hijos. Necesitas cambiar la plática de negativo, la plática de duda, la plática de muerte que estás confesando y profesando arriba tu propia familia. Hermano, no conoces, mis hijos son travesiosos, son bolas de borrachos. Más salen el fin de semana, gastan todo su dinero, no ayudan a su padre, no quieren hacer nada. Mi hija es más una cantinera, tú no sabes. No, siendo hijos y hijas de Dios, necesitas cambiar esa plática en ponerle en la línea de la palabra de Dios. Comenzar a confesar, en ordenar las cosas que cambian.